Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de País Circular les damos la bienvenida a nuestro webinar del mes de diciembre desde Santiago de Chile, que está aquí nublado, casi chispeando, siendo hoy día un día de diciembre para sorpresa de varios. Pero a todos y a todas, muy bienvenido. En particular, queremos darle la bienvenida a nuestros panelistas que van a ser presentados, a Pamela Po de la Fundación Ecosur, el honor de presentar y que nos acompañe el senador don Alfonso Durresti, y Mauricio Fabri, director de la División de Planificación del Gobierno Regional de Santiago. El webinar de hoy, como ustedes saben, nos van a acompañar para poder establecer una conversación, un análisis sobre el título de agroecología, soluciones basadas en la naturaleza y restauración ecológica, oportunidades para la adaptación. Invita Ecosur y por supuesto queremos agradecer también la presencia, la compañía de la Fundación Heinrich Böll, y queremos partir con unas palabras de saludo de Gite Kuhlmann de la Fundación. Gite, le doy la palabra. Muchas gracias por la presentación y gracias también a todas y todos quienes se han conectado en esta mañana muy temprano para conversar sobre agroecología, soluciones basadas en la naturaleza y restauración ecológica como estrategias reales de adaptación. Quisiera comenzar reconociendo la colaboración entre la Fundación Heinrich Böll y la Fundación Ecosur, que hace posible ese tipo de espacio de diálogo y de reflexión, ¿no? Ecosur ha liderado estas discusiones con su experiencia en incidencia política y territorial, y desde la Fundación Heinrich Böll siempre buscamos aportar a investigación, análisis y apoyo a la acción para la transición socioecológica justa en Chile y en la región. Bueno, la evidencia científica ya no está en discusión. Sabemos que los sistemas agrícolas diversificados pueden superar en productividad a los monocultivos, que la agroecología mejora la eficiencia en el uso de recursos y que restaurar ecosistemas puede generar retornos económicos muy significativos según la Comisión Europea. Además, estrategias crean empleo, ¿no? Estrategias. La OIT, por ejemplo, estima que más de 75 millones de puestos de trabajo a nivel global están vinculados a la conservación, restauración y agricultura sostenible. Sin embargo, en Chile destinamos apenas un 0,09% de PIB a la biodiversidad. Esa brecha entre evidencia y acción es el punto central de nuestra conversación hoy. La adaptación frente a la crisis climática requiere un enfoque integrado y coordinado. Esperamos que este diálogo abra un espacio para seguir conectando conocimiento, política pública y experiencias territoriales y avanzar hacia soluciones concretas que fortalezcan la resiliencia, la productividad y la justicia ambiental. Y insisto, necesitamos conectar esfuerzos entre instituciones políticas, públicas, empresas, academia y sociedad civil para desarrollar narrativas y estrategias robustas y escalables que fortalezcan la resiliencia territorial, regeneren los ecosistemas y aseguren prosperidad y bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias también a la Fundación por estar presente en este webinar, por apoyar a la Fundación Ecosur y por ser parte también de esta importante conversación de temas tan relevantes que probablemente son herramientas bien concretas para un concepto que muchas veces como país nos cuesta abordar. Quiero volver a presentar a nuestros panelistas, en particular vamos a comenzar con Pamela Po. Pamela es politóloga, magíster en sociología y hoy día es directora de políticas públicas e incidencia de la Fundación Ecosur. Posteriormente le vamos a dar la palabra al senador Alfonso Durresti. Alfonso es senador de la hermosa región de Los Ríos, hoy día presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y qué duda cabe, ha sido promotor de importantes legislaciones en nuestro país, en particular la Ley de Protecciones a Humedales Urbanos, que nació con moción parlamentaria del senador y por supuesto activamente en toda la legislación de los últimos años en nuestro país, que no es poca y que ha sido muy, muy relevante. Y también le queremos dar la bienvenida, va a ser presentado en su momento, a Mauricio Fabri. Mauricio es médico veterinario de profesión, como él dice, pero guardaparques de corazón. Mandelista y maturanista, dice su presentación en Twitter, en la red
Así que también, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto ser parte de esta importante conversación. Y comenzamos con Pamela. Le ofrezco la palabra desde el punto de vista de la presentación del tema que hoy día nos convoca. Pamela, Súper, muchas gracias. Voy a compartir pantalla porque tengo una por pequeña supuesto. presentación. Creo que ahí se ve. Ahí está. Perfecto. Bueno, hoy día ya lanzamos el documento, así que muchas gracias por estar acá, por estarnos acompañando. Trabajamos varios meses, digamos, en este documento que es Herramientas para la Transición Socioecológica Justa, ¿cierto? Soluciones basadas en la naturaleza, agroecología y restauración. Em, Esto se enmarca, digamos, en la preocupación que tenemos como fundación, dado el metabolismo socioeconómico que tenemos actualmente. Se habla mucho de la economía circular, pero la verdad es que con los niveles de consumo que hoy en día tenemos, es muy complejo volver a reintegrar, digamos, a la naturaleza todo lo que hemos ido extrayendo. Por lo tanto, estamos en un metabolismo socioeconómico ampliado, en la cual eso la economía circular funciona a pequeñas escalas, pero cuando queremos llevarlo, digamos, a una extrapolación de nuestro sistema económico, la verdad que es muy complejo poder hacerlo. Estamos con los límites planetarios traspasados, ¿cierto? Solo en 15 años, desde el 2009, que teníamos tres límites planetarios traspasados, al 2024, 23, ¿cierto? Ya teníamos seis límites planetarios traspasados. Y hoy en día, ¿cierto? Tenemos ya siete límites de nueve, ¿cierto? Traspasados, en donde se nos sumó este año la acidificación de los océanos. Entonces, estamos en una situación que es bastante compleja para la humanidad y la sociedad en general. Y el aumento de la temperatura, ¿cierto? Lamentablemente, si uno mira los distintos tratados, Kioto, París, etcétera, y todas las conferencias de las partes que ya se hace eco, digamos, de que hay muchas personas que están diciendo esto, tenemos que reformarlo, porque como está, digamos, configurado hoy en día, no está funcionando. Entonces, no está funcionando hoy en día la política, la macropolítica, por decirlo así. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, enfocarnos en temas que nos ayuden a apalancar ciertas soluciones que estén fuera, digamos, de estas esferas para poder incluir a la sociedad en su conjunto. Bueno, los escenarios del IPCC, o sea, si seguimos como estamos de aquí al 2100, ¿cierto? La temperatura se va a elevar, digamos, y por cada décima de temperatura que se eleva, tenemos una respuesta, digamos, de los eventos climáticos violentos que, de hecho, en Santiago los hemos visto con el tema de, bueno, tenemos ahora un clima bien, bien diferente, digamos, de los últimos años y todo este tema de los cortes de luz, las inundaciones, las olas de calor que ya las estamos viendo y las vivimos día a día. Bueno, la disminución de las especies, ¿cierto? Que esta es la crisis climática, que yo diría que es aún más grave que la climática, ¿cierto? El descenso de especies de la biodiversidad. Entonces, el escenario que tenemos no es muy favorable para nuestros sistemas de vida y nuestros sistemas materiales de vida. Entonces, es donde tenemos un punto de inflexión, digamos, en lo que es la política y la técnica. Consecuencias, ¿cierto?, de esta crisis, aumento de las temperaturas, sequías e incendios, tenemos inundaciones, ¿cierto? Afectación a la salud de las personas, lo vemos con las olas de calor, ¿cierto? Este es un tema que va a afectar a la población más vulnerable, la que, según el IPCC, son más de 3.500 millones de personas. Entonces, tenemos un desafío como sociedad que es bastante importante. En los riesgos globales, ¿cierto?, del Foro Económico Mundial, en el corto plazo, las mismas empresas ven los eventos climáticos extremos como un tema, digamos, que se tiene que abordar y en sexto lugar, cierto, la contaminación. Pero si vemos los efectos de los riesgos, la gravedad, de cómo el mundo empresarial también lo está viendo, tenemos que son los eventos climáticos extremos en un lapsus de 10 años, ¿cierto? La pérdida de biodiversidad y el colapso de ecosistemas, los cambios críticos en el sistema Tierra, ¿cierto? Y la escasez de recursos naturales. En los primeros cuatro lugares y en el décimo, ¿cierto? La contaminación. Entonces, estamos ante un tema de que es de real preocupación y por lo tanto es ahí como fundación donde nosotros estamos pensando cómo podemos abordar y influir e incidir tanto en el mundo empresarial, en la ciudadanía y en el mundo político, ¿cierto? Para
poder generar soluciones que sean diferentes a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, porque la situación, como se ha hecho hasta ahora, no está mejorando como lo veíamos en el tema de los tratados. Entonces aquí es donde nosotros planteamos que tenemos que enfocarnos en adaptación. Chile es un país muy vulnerable ante la crisis climática y ecológica, entonces tenemos que enfocarnos, ¿cierto?, en soluciones que trabajen la adaptación. Si bien hemos hecho un trabajo interesante, digamos, como país en el tema de la mitigación, en generar, ¿cierto?, una irrupción importante en el cambio tecnológico que se está produciendo, de pasar de fósiles a, digamos, energías renovables, eso por sí solo no nos va a ayudar, digamos. Necesitamos enfocarnos también en adaptación y es ahí donde nosotros planteamos que las soluciones basadas en la naturaleza, la agroecología y la restauración ecológica son una tremenda oportunidad para poder abordar el desafío de la crisis climática y ecológica, porque aunque dejáramos de emitir, digamos, emisiones hoy día, el cambio climático va a ser igual. Entonces, necesitamos, digamos, herramientas para poder abordarlo. Entonces, aquí es donde planteamos que las soluciones basadas en la naturaleza, ¿cierto?, nos dan oportunidades, por ejemplo, con cómo vivimos y habitamos nuestras ciudades. Las ciudades, digamos, es uno de los grandes problemas que tenemos porque es donde más complejo pega, digamos, las distintas crisis. Y es ahí donde tenemos soluciones basadas para la naturaleza, para la adaptación, ¿cierto? Y también para la mitigación. Por ejemplo, los humedales son una gran solución basada en la naturaleza y estos se encuentran amenazados, ¿cierto? Por distintas industrias y también por el propio crecimiento de las ciudades y la necesidad, digamos, de construir viviendas. Entonces, tenemos que abrir esta conversación donde los datos científicos, donde los datos, digamos, la realidad que nos muestra, ¿cierto? Cuando existen estas inundaciones, cuando se construye sobre un humedal, por ejemplo, tenemos que hacer esa conversación de manera sincera, digamos, y con los datos sobre la mesa para poder abordar, digamos, las políticas públicas. Entonces, por otro lado, ¿cierto? Los beneficios y las oportunidades que nos entrega la agroecología es que trabaja sobre la base de una visión sistémica del territorio. Entonces tenemos con la agroecología, ¿cierto?, la inclusión de diversas disciplinas y los distintos conocimientos y que esto va desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero también hacia los lados. Estamos muy acostumbrados a construir política pública muy en vertical, ¿cierto? Pero también tenemos que expandir hacia los lados, que es donde entra la ciudadanía, es donde entra, digamos, otros actores que no están siempre presentes en la construcción de la política pública y ahí es donde tenemos oportunidades sociales, por ejemplo, como la contribución a la seguridad y soberanía alimentaria. Hoy en día, en los temas de los alimentos, donde la crisis climática va a pegar muy fuerte con la escasez de agua, ¿cierto? Con la pérdida de suelos agrícolas, etcétera. En términos ambientales, ¿cierto? Tenemos la disminución de los contaminantes y en el fondo tenemos múltiples beneficios en donde también la agroecología mitiga el cambio climático con la captura de carbono. Por el otro lado, ¿cierto? Tenemos la restauración, que es también involucra una metodología transdisciplinar. De hecho, tanto la restauración, soluciones basadas en la naturaleza y agroecología necesitan, ¿cierto?, de distintas disciplinas y ahí está la riqueza, digamos, porque a un problema complejo necesitamos soluciones que también son complejas que lo aborden, digamos, compleja en la riqueza nutritiva de cómo se aborda. Em, También hemos abordado este documento, ¿cierto?, desde la generación del empleo, porque acá nosotros no queremos solamente posicionar estas materias desde una lógica, digamos, de como romantizar la ecología, sino que queremos que esto sea desde una lógica que tanto las empresas, ¿cierto?, las organizaciones, los gobiernos puedan tomarlos y ver que hay una oportunidad. Las soluciones basadas en la naturaleza, la agroecología y la restauración requiere de nueva mano de obra, requiere de nuevas expertices. Eso implica abrir nuevas carreras incluso en las universidades, nuevas formas de abordar, por ejemplo, incluso la mitigación de los propios proyectos que son inversiones, por ejemplo. Se podría compensar algunos temas con este tipo de soluciones y no otras que reemplacen, digamos,
ecosistemas, ¿cierto? Sino que se fomenten este tipo de soluciones, que haya inversión, ¿cierto? Y es ahí donde tenemos la restauración de ecosistemas costeros, la creación de manejo de áreas verdes urbanas. Hoy en día vemos cómo aceleradamente perdemos arbolado urbano en nuestras ciudades. Entonces, tenemos que pensar este tipo de soluciones también desde la óptica económica y de generación de empleo. Algunas recomendaciones que posicionamos en el documento, tenemos el que las soluciones basadas en la naturaleza requieren de una institucionalidad mayor, ¿cierto? Incorporar esto en la legislación ambiental y sectorial. Hay muy poquito hoy en día y tenemos que reenfocar, digamos, esos esfuerzos, reorientar la inversión, ¿cierto?, de soluciones grises hacia infraestructura natural y priorizar la adaptación frente al nuevo escenario climático global. En agroecología nosotros recomendamos que hay que fortalecer e integrar los programas de asistencia técnica especializada. Necesitamos desarrollar aún más. En Chile hay proyectos, digamos, agroecológicos, pero hoy en día son muy menores en relación a lo que se podría trabajar. Se debe capacitar a los funcionarios y extensionistas, ¿cierto?, de las instituciones relacionadas. Acá el Estado tiene un trabajo gigantesco que puede hacer, invertir, digamos, en mirar este tipo de soluciones que a veces son más baratas que las soluciones grises. E implementar programas, ¿cierto?, de transición agroecológica a nivel territorial con objetivos a largo plazo, pensando en que hoy en día estamos perdiendo suelos, ¿cierto?, cultivables. Y por último, ¿cierto?, algunas recomendaciones en torno a la restauración que tienen que ver, ¿cierto?, con el diseño, ejecución y seguimiento de los planes de restauración y planificación ecológica con indicadores públicos y transparentes. Necesitamos números para poder evaluar estas distintas técnicas, por decirlo así. Generar instancias de coordinación permanente entre los órganos a nivel nacional y regional. No se está conversando, digamos, en las distintas líneas. Ampliar el concepto de restauración más allá de la reforestación. La restauración es mucho más que eso. Por lo tanto, también tenemos un nicho importante para ampliar. Implementar un registro público de las áreas degradadas a nivel nacional. Esto es muy importante porque si no, no sabemos, si no tenemos un mapeo de dónde hay que trabajar, es muy complejo, digamos, saber dónde tengo que invertir. Y por último, ¿cierto?, integrar la restauración ecológica como medida prioritaria de adaptación a los planes nacionales y regionales de cambio climático. Por último, nosotros proponemos estas tres herramientas porque en el fondo creemos que se requieren instrumentos y autonomías locales que permitan prepararnos a los escenarios poco auspiciosos, porque el Estado tiene múltiples necesidades. El Estado por sí solo no va a poder llegar a cada fenómeno climático que tengamos que enfrentar. Necesitamos también generar una participación desde la ciudadanía y los distintos actores que tenemos, digamos, a la vista. Además, es una vía para abrir nuevas posibilidades de empleo, ¿cierto?, fuera de las tradicionales industrias extractivas, y en el fondo es como generemos otras economías. Y además, esto genera una integración entre el lazo, ¿cierto?, de actividades económicas locales de carácter comunal y regional, que es donde nosotros creemos que tenemos que enfocar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela. Gran capacidad de síntesis, de podernos contar un documento que tiene su complejidad en estos minutos que nos permite el webinar. Debo señalarle que este webinar estará después disponible en las redes sociales de País Circular, y también agradecer a las más de 120 personas que hoy día están en línea escuchando y siendo partícipes de este webinar. A todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Y como fue presentado, quiero ofrecerle la palabra al senador Alfonso Urresti, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y promotor de varias legislaciones en la materia. En particular, yo siempre destaco su iniciativa de protección de humedales urbanos en Chile, plenamente vigente en nuestro país y de gran importancia para el desarrollo nacional. Así que, senador, un gusto, le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo. Saludar ahí a todos y todas quienes nos acompañan en este panel, también a quienes nos están siguiendo. Yo soy ordenado, me dijeron que son 8 minutos, así que tengo acá un cronómetro que lo voy a utilizar clarito para no pasarme. Cuando me invitaron a participar, a mí siempre
me come la ansiedad científica y felicito mucho ahí a Pamela que hace un detallado informe y más bien me lo voy a apropiar, pero yo quiero hacer un comentario desde la política. Yo soy senador, soy presidente de la comisión. Gracias, Pablo, por el reconocimiento de la ley, una ley de humedales urbanos, una ley que empujamos, que colaboraste mucho y que ha ido avanzando, es un referente. Yo vengo llegando la semana recién pasada, estuvimos en Ginebra con la secretaria general de Ramsar, de la convención Ramsar, Nusronda Mumba, y la embajadora de Chile, y señalaba el referente que es para el mundo hoy día la ley de humedales urbanos, la misma declaratoria de Valdivia Ciudad Humedal, la primera ciudad en Latinoamérica, y una serie de logros que se han conseguido con esos ecosistemas, los humedales que Pamela bien lo señalaba, que son fundamentales, principalmente en el ámbito urbano, para combatir la crisis climática y también para buscar soluciones basadas en la naturaleza. Los humedales no tenemos que inventarlos, sino simplemente tenemos que protegerlos. Los riñones de la naturaleza, principalmente los riñones de las ciudades. Estamos ahora dando una discusión a propósito de los humedales altoandinos, algo que es un tremendo referente o un tremendo desafío que se viene para Chile en el norte y también ahí en una triple frontera con Bolivia y con Argentina, que principalmente dentro de la estrategia de explotación del litio nos va a llevar a tenerlo en el centro de la discusión y en nuestras curveras, principalmente en la zona sur. Pero quiero hacer una reflexión política a propósito de este importante documento que creo que es relevante que circule, y cuando estamos en un proceso eleccionario a un par de días. A mí me sorprende que el grado de conciencia, el grado de inmediatez que nosotros tenemos con la crisis climática no esté siendo realmente incorporado en los distintos mundos. Yo hablo desde el mundo político, que es el que me toca representar y que me toca dirigir, y creo que hemos tenido retrocesos. Pamela señalaba muy bien el mundo empresarial y el mundo político. Cuando nosotros volvemos, retrotraemos las soluciones, la discusión a partir discutiendo si hay o no crisis climática, si va a haber aumento o no de la temperatura, yo creo que eso es algo tremendamente regresivo. Yo siempre lo digo, independiente de las posiciones que cada uno tenga y los programas de gobierno y las énfasis que cada autoridad o cada conglomerado empresarial quiera hacer, hay datos científicos que son del porte de una catedral hoy día que nos están llevando a la pérdida de biodiversidad, y lo que ahí también Pamela señalaba, cómo año a año vamos, en definitiva, afectando la biodiversidad, la disponibilidad hídrica, el aumento de temperatura y tantos otros elementos. Entonces, creo que este documento y la tarea de nosotros hoy día es seguir, primero no regresar, no tener el principio de no regresión. Por eso, junto a otros senadores, presentamos nosotros un requerimiento al Tribunal Constitucional que fue declarado admisible antes de ayer y esperamos alegarlo la próxima semana, en que no impida una indicación, o sea, se elimine una indicación que se incorporó en la ley de presupuesto para la no implementación completa de los sitios prioritarios en la ley del SWAP. Eso creo que es clave para poder tener esa discusión. Nosotros no estamos buscando nuevos sitios prioritarios, estamos reconociendo lo que tenemos en nuestro Estado, y con una ley que después de 10 años, bastante consensuada, logramos sacar, que es la ley del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. En segundo lugar, yo creo que nosotros también tenemos que tener una mirada, y por eso felicito que está acá la Fundación ver. Estuvimos la semana pasada también en la Unión Europea, en los acuerdos de parlamentarios de Latinoamérica con la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, y en la discusión del acuerdo marco avanzado de la Unión Europea con Chile. Precisamente en el capítulo 4 se está trabajando elementos de medio ambiente. Eso es fundamental tenerlos en cuenta. Yo quiero que al país le vaya bien en términos de exportación, en términos de intercambio, en términos de trabajo, pero que también quiero establecer el mismo estándar ambiental que tenemos, que se ha logrado en Europa, para efectos de que el comercio se ajuste, que las relaciones sean simétricas y no, digamos, con costos ambientales devastadores para nuestro territorio. Y creo que ahí hay un punto re importante de poder decir soluciones basadas en la naturaleza como un elemento de incorporación global en toda discusión. Y en lo que corresponde a uno, además de los proyectos de la ley de arbolado urbano, estamos con una importante ley, Pamela lo conoce ahí, de arbolado urbano, un proyecto muy bueno que es transversal porque es enfocarnos principalmente en las ciudades. Ahí estamos trabajando con varios
centro académico, el CEDEUS y otras organizaciones sociales y académicas para entender que las islas de calor que se están generando principalmente en las ciudades, donde vive hoy día la mayor cantidad de gente, tienen que ser abordadas y no simplemente con las ordenanzas municipales que buenamente algún alcalde pueda implementar. Buena noticia también, ayer se aprobó la ley de extracción de áreas, también una ley muy importante principalmente para hacerle un seguimiento a ese importante recurso que son los arios que no sabemos de dónde venían, que terminan devastando principalmente cauces de río. Entonces, movemos de a poco la aguja. Y la última reflexión respecto del documento que como título que lleva las soluciones basadas en la naturaleza, agroecología y restauración. Absolutamente relevante seguir avanzando con el sector productivo, de exportador, agrícola, etcétera, en materia de agroecología. Creo que es fundamental cuando se agrega ese elemento, cuando se incorporan esos elementos, son fundamentales para asegurar la competitividad futura de nuestro país. Pero nosotros logramos en la ley de presupuesto, y también ahí es bueno, ustedes como académicos, como servidores de políticas públicas, logramos incorporar un par de glosas en que en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Medio Ambiente, incorporar precisamente, por ejemplo, la Dirección General de Obras Públicas, el programa 09, Dirección General de Obras Públicas, para agregar la siguiente glosa. Con cargo a estos recursos se podrán destinar iniciativas de infraestructura hídrica que incorporen soluciones basadas en la naturaleza. Incorporamos por lo menos en 3 ministerios un conjunto de elementos ya con definición expresa, taxativa, de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Y esto qué quiere significar? Que en los próximos presupuestos, en las próximas énfasis que hará el gobierno que asuma a partir de marzo, ya vamos a tener un presupuesto con este escritor incorporado y que tiene que ser desarrollado, tiene que ser incorporado efectivamente en cada uno de los desarrollos presupuestarios que amerita el 2026, presupuesto que fue el que aprobamos recién, y en los futuros. Yo creo que este documento, al menos a mí me sirve enormemente, lo haré circular, si me lo permiten, en los distintos parlamentarios y grupos asesores, porque es importante generar conciencia, pero generar también masa crítica, que ya no es la posición del mundo ambiental, sino que es la posición de la sostenibilidad de nuestro país, de nuestra economía, el tener soluciones basadas en la naturaleza, avanzar en la agroecología y en restauración como un elemento fundamental para poder tener un mejor país y evitar una crisis ambiental que pudiera ser devastadora. Yo me quedo hasta aquí, estoy cumpliendo justo los 8 minutos que me quedé. No, muy bien, muchas gracias, senador. Efectivamente, muy riguroso en el uso del tiempo, que siempre se agradece. A la audiencia, poder saludar también a Claudia Lacid de la Universidad Austral, que nos manda saludos acá por el chat, a la Fundación Origen de la región del Maule, y ahí Roberto Trincao, al igual que el senador, decía si podían compartir el link del documento, que yo me imagino que va a estar en la página de Ecosur, lo podrán leer también en País Circular y es de lo que hoy día estamos también conversando. Sin más, le quiero ofrecer la palabra a nuestro tercer panelista, a Mauricio Fabri, como fue presentado, médico veterinario, guardaparques de corazón, como le gusta también compartirlo. Hoy día jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Santiago, una región compleja, pero que ha hecho bastante en materia de sostenibilidad con iniciativas propias muy, muy relevantes y quizás ahí, Mauricio, con una bajada también concreta en el territorio y en un territorio muy complejo, urbano por excelencia, de la región metropolitana de Santiago. Así que, Mauricio, muchas gracias también por acompañarnos en este webinar con la colaboración de la Fundación Heinrich Böll y una invitación de la Fundación Ecosur. Mauricio, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Voy a tener que cambiar mi descripción en Twitter porque, no sé, devela un poco más allá de mis condiciones como profesionales, pero efectivamente me desempeño hoy día en la División de Planificación y Desarrollo Regional. Me tocó armar el Departamento de Medio Ambiente cuando ingresé, ¿no es cierto?, a colaborar con el proyecto del gobernador Claudio Rego. Y es curioso que los gobiernos regionales no tenían Departamento de Medio Ambiente. Hoy día este gobierno regional tiene este departamento
que invierte casi 15 millones de dólares al año en medio ambiente, casi 3 veces lo que invierte el Ministerio de Medio Ambiente en Chile. Entonces, como que mucho de la gestión ambiental se está desarrollando a nivel subnacional, y eso me parece muy interesante porque muchas veces lo hace más pertinente. Yo quisiera agradecerte, Pablo, y felicitar a País Circular. Ahí estaba viendo la página, muy buena información, ha sido un medio bien interesante. Gracias por organizar este seminario. Quiero también felicitar a Ecosur y, por supuesto, el aporte de la Fundación Heinrich Böll por este Policy Brief, que sin duda es un aporte, y a sus autores Diego Astudillo, Joaquín Ortiz y Pamela Po, que es muy activa en estos temas, que todos la seguimos, ¿no es cierto?, en sus distintos documentos y apoyo a distintas normativas, ¿no es cierto?, y leyes en nuestro país. Así que felicitaciones, Pamela, también por este Policy Brief. A ver, yo diría que parto por alguna preocupación antes de hacer referencia al documento en particular. En temas ambientales, en primer lugar, creo que hemos fracasado con el discurso como pesimista. Yo algo que abandoné ya hace un par de años, porque la verdad es que uno puede ser muy pesimista con los temas ambientales, uno puede ser muy pesimista con los temas climáticos, porque no estamos logrando las metas, porque nos ha ido mal en las últimas COP, porque los efectos del cambio climático son muy evidentes. En esta región tenemos vecinos de Tiltil, de San Pedro, de Melipilla que no tienen agua, o sea, es muy evidente, pero no nos ha permitido movilizar ni posicionar el tema. En mi opinión, el tema ambiental está mucho menos presente hoy. De hecho, tenemos ¿cierto?, una elección este domingo, y el tema ambiental no existe en los debates. ¿Ah? Yo quiero recordar el primer proceso constitucional donde estaba muy presente la ecología, hablamos de un Estado ecológico descentralizado, proyecto que por supuesto se rechazó, pero el tema ambiental ha ido perdiendo importancia. Yo sigo todas las encuestas, en particular sigo la CEP, y estamos en un 3% de los temas prioritarios. O sea, necesitamos posicionarlo, pero posicionarlos, creo yo, desde otro lugar, desde un lugar de oportunidades también. En ese sentido, creo que las SBN y este documento son una oportunidad relevante. Me preocupa sí que sea una moda. Hemos pasado por modas ambientales, hablábamos, ¿no es cierto?, de ciudades resilientes, después de ciudades circulares, hoy día estamos hablando de SDN, pero de alguna manera este movimiento, que es un movimiento grande, tiene que arraigarse de alguna manera. Yo ayer, por ejemplo, estuve dando una charla para el PNUD, ¿no es cierto?, respecto de justamente soluciones basadas en la naturaleza para la gestión hídrica. Al mismo tiempo, estábamos acá en el gobierno regional desarrollando el plan de infraestructura verde y azul. En este momento, acá abajo, está el Comité Regional de Humedales. O sea, está pasando mucho, hay mucho movimiento respecto a temas ambientales, pero si esto no se acompaña o de nuevos instrumentos normativos, y ahí está nuestro senador Alfonso Urresti, que ha sido muy activo en esos instrumentos, incentivos económicos por parte del Estado, que yo no soy muy optimista respecto de esto para el futuro, o bien demostrar que es mejor. Y para eso yo coincido 100% ahí con Pamela, que necesitamos mostrar números, necesitamos mostrar cómo esto puede ser efectivo. En ese sentido, este documento como Policy Brief permite identificar las principales brechas, ¿no es cierto?, que tenemos respecto de las SBN. Hay un capítulo en particular de conclusión y recomendaciones que está bien como al callo. Yo creo que hay algunas que me gustaría como poder agregar, ¿cierto?, en un futuro documento. Creo que además hace cosas específicas que es interesante respecto de soluciones para la naturaleza, de recomendaciones específicas para la agroecología y recomendaciones específicas para la transición ecológica. Voy a partir por el último. Efectivamente, creo que estamos hablando muchas veces de restauración ecológica, algo que no corresponde a restauración ecológica. Ya la restauración ecológica requiere de entender las interacciones que ocurren en la biodiversidad presente en el lugar, requiere conocer lo que ocurre con el suelo, requiere conocer lo que ocurre, ¿no es cierto?, en las distintas estratas, y de acuerdo a eso proponer una restauración y medirlo en el tiempo. ¿Ah? Yo diría que es muy cara la restauración ecológica hecha efectivamente de una manera científica, y cuando digo cara, probablemente no sabemos los números. O sea, necesitamos saber qué significa una restauración ecológica, sobre todo cuando nos referimos a la escala de paisaje. Entonces, mucho más que forestación. ¿Ah? Y eso lo recoge este documento
en el punto 3 de estas recomendaciones, me parece que es el punto que quisiera destacar. Respecto a la agroecología, yo diría que en estos tres caminos, ¿no es cierto?, que es el normativo, los incentivos y demostrar que es mejor, yo diría que va un poquito más avanzado en demostrar que es mejor. O sea, hay muchas comunidades que gracias a transferencia de conocimiento, con pequeñísimos programas que existen en este gobierno y otros gobiernos, veía ahí un comentario desde México, han permitido demostrar a muchos agricultores que la agroecología es mejor, que le permiten tener unos mejores resultados, que le permiten tener certificaciones, vender mejor sus productos. ¿Ah? Y creo que el rol del Estado es seguir como intensificando esa ruta. Y respecto de las SBN, nosotros tenemos como un leitmotiv, ¿no es cierto?, que es recuperar la ciudad para las personas y la naturaleza para la ciudad. Hemos generado instrumentos, pero sobre todo hemos pilotado soluciones. ¿Para qué? Para tener datos concretos, ¿ya? Uno de los documentos que yo creo que es más iluminador y que invito a los asistentes a revisar en nuestra página web, buenosantiago.cl, son los criterios de diseño para espacio público abierto con foco en soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que ningún proyecto que vaya a ser financiado por el gobierno regional va a ser nunca más una isla de calor. No va a ser nunca más un lugar donde compactemos el suelo. O sea, hay ciertos requerimientos mínimos energéticos, térmicos, de biodiversidad, que son para cualquier proyecto de un municipio o de un ministerio que quiera recurrir a nuestro financiamiento. Ahí no estamos cambiando la ley, no estamos haciendo la ley, estamos teniendo criterios para focalizar la inversión regional. Pero además de eso, estamos nosotros construyendo distintas infraestructuras con el foco de soluciones de la naturaleza para saber cuánto cuestan y cuánto aportan. Que yo diría que ahí está la gran brecha que justamente este documento en el punto 4.1 de las conclusiones nos entrega, ¿no es cierto? Que para poder reorientar la inversión necesitamos entregar data, ¿ya? Entonces estamos haciendo jardines de lluvia. Por ejemplo, hicimos uno en Peñalolén que ha permitido visualizar que este tipo de infraestructuras urbanas permiten ahorrar hasta 3.500 metros cúbicos al año de agua y evitar que las casas se aneguen. O sea, realmente es un super hit. O sea, los beneficios que tiene son infinitamente mayores a la inversión y mucho más que un colector incluso. Estamos haciendo, lo hicimos también con el Fondo de Agua Santiago Maipo, ¿no es cierto? En San Bernardo, donde había un vertedero ilegal, afuera de un jardín infantil, hoy día un jardín, ¿no es cierto?, de lluvia que permite infiltrar el agua y una nueva área verde para estos niños que todos los días pasan por ahí. Hicimos también obras de conservación de agua y suelo en el nuevo Parque Cerros de Chena, que es un parque metropolitano de gran escala. Hicimos distintos tipos de implementaciones que nos permiten integrar al acuífero más de 5.300 metros cúbicos al año. Los diseños nuestros los tomó Microsoft para hacerlo en la Quebrada de la Plata. Es decir, estamos implementando este tipo de política para que justamente podamos tener los datos y puedan ser el ejemplo para otros servicios públicos. Me pasé en 50 segundos, Pablo, y yo quiero ser tan disciplinado como el senador, así que lo dejo hasta acá. No, muy bien, muchas gracias Mauricio, senador Pamela, por este panorama que nos hemos hecho en estos importantes temas que hoy día estamos conversando. Saludar también ahí que nos han desde el chat hecho una seña, la Fundación Hay Ciencia de Aysén, la Fundación Kennedy, María José Domínguez, Lorena Barraza del INDAP de la región de Coquimbo, todas muy bienvenidas y encantada de poderlas tener también en este conversatorio. En el chat también ustedes pueden encontrar el link al documento comentado y por Pamela y expuesto por Pamela, el documento completo. Ahí está el link desde la Fundación ecosur.cl para quienes quieran leerlo con mayor integralidad. Pamela, yo quiero compartir algunas reflexiones y preguntas. A mí me da la impresión que todos estos temas cuando se asumen como que si fueran solamente sectorial de medio ambiente, la verdad que es difícil avanzar. Creo que las políticas ambientales que son capaces de permear también otras políticas sectoriales y en general el devenir del país creo que son exitosas. Entonces, yo te quería preguntar, porque si uno googlea y pone transición justa, transición socioecológica, uno encuentra iniciativas de otros ministerios. ¿M? Te quiero preguntar del punto de vista de los sectores. ¿Cuáles son los que tienen desafíos más grandes? ¿Dónde uno puede observar avances? En el fondo, ¿cuánto de estos conceptos permean
el devenir en general del Estado, de los ministerios o de los sectores productivos propiamente tal. Mira, yo tengo una sensación de que el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, sí ha estado haciendo algunas cosas o reenfocando temas hacia soluciones basadas en la naturaleza. Muy poquito en el tema de agroecología, porque eso ya va más al Ministerio, digamos, de Agricultura, que el INDAP, ¿cierto? Tiene, digamos, algunos lineamientos también importantes. Em, y el MOP, diría yo que recién hace muy poco está integrando una visión de qué lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, yo diría que hoy en día el Estado tiene una gran oportunidad, porque hay muchos profesionales y funcionarios comprometidos con estos temas. Entonces, yo creo que acá es donde hay que reenfocar, por ejemplo, en el tema de la ley de presupuesto, cuántos recursos le damos a esta área y por eso ahí es donde nos faltan los números, porque como dice Mauricio, si uno muestra que algo rinde mucho mejor que una solución gris, que a veces es mucho más cara y que en el tiempo además no dura tanto tiempo tampoco, em, eso nos ayuda, digamos, a reenfocar la política pública. Y yo creo que acá tenemos que hablar como de la sostenibilidad de la vida. Entonces, ¿cómo nos vamos a sostener ante estas crisis? Y es ahí donde el mundo sectorial, digamos, los ministerios, el aparato del Estado, tiene mucho por hacer. Y eso también implica que dejemos de mirar, digamos, al Ministerio de Medio Ambiente. Es el único ministerio que tiene como un tope arriba, digamos, para generar política pública. Entonces, yo diría que ahí sería interesante, porque tiene un consejo de ministros, ¿cierto?, etcétera. Entonces, yo diría que sería interesante que el Ministerio de Medio Ambiente esté a la par con los otros ministerios también, darle más recursos para poder generar los estudios. O sea, por ejemplo, el tema de glaciares. Cuando uno, y esto lo digo a conocimiento de causa, digamos, es como que me pasó, digamos, cuando uno hablaba con Hacienda, por allá por el 2016, cuando estábamos con el proyecto de ley de glaciares, la verdad es que no entendían, miraban el tema de los glaciares como valor paisajístico, no desde el seguro hídrico que implica, digamos, para la ciudad de Santiago, para las distintas ciudades que requieren del agua de glaciares, que es una solución basada en la naturaleza. Entonces, yo diría que ahí hay un tema con ciertos profesionales, ciertas técnicas que no tienen esta visión, digamos, de mirar el tema de manera más amplia y ahí es donde hay que hacer un trabajo también de capacitación del propio Estado, digamos. Es como, si uno va obviamente al Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente, saben del tema, pero si uno ya salimos de ese espacio y nos vamos a minería u otro, no integran el tema. Entonces yo diría que ahí está el desafío de cómo hacemos que esto permee las distintas capas, digamos, del Estado. Muchas gracias Pamela. Compartir con usted en el chat de preguntas y también aquí de observaciones, senador, una propuesta de una ley en Brasil, una experiencia en la India. Creo que hay buenas iniciativas también que es bien importante estarlas mirando. Yo solamente, senador, le quería preguntar, cómo no, desde su aproximación desde la política, ¿ah? ¿Cuánto se ha podido hacer estos 4 años, en el fondo, de un gobierno autodenominado ecologista? ¿Ah? ¿Cuánto hemos podido concretar en la materia y cuánto de esto queda pendiente y los desafíos también desde el panorama legislativo, ¿ah? Que no necesariamente tiene por qué coincidir con las iniciativas desde el Ejecutivo y obviamente vamos a tener los próximos años bastantes desafíos en la materia? Su opinión al respecto. Yo milito siempre en el optimismo, de dar las peleas y todo, pero con mis años de experiencia, al día de hoy, creo que son los momentos más críticos que he observado desde el punto de vista del retroceso de propuestas ambientales. Si uno sigue el debate presidencial, nos encontramos con situaciones muy paradojales en los últimos debates y en los programas. Y lo digo transversalmente. Yo creo que fue una mala definición el gobierno haberse definido como ecologista, porque creo que no lo ha sido. En los últimos debates, el clivaje esto del crecimiento, la permisología terminó siendo devastador
porque en definitiva se impuso una visión desarrollista, una visión de que el país tenía que crecer y el país tenía que facilitar todos los elementos para que el crecimiento se realizara sin ponerle efectivamente, que más, fue el primero en impulsar el desarrollo del país, el crecimiento, pero con el diagnóstico que Pamela partía haciendo, o sea que no es desde mi posición o desde mi ideología, sino que son datos de la naturaleza. Yo siempre lo digo, si la industria salmonera no entiende que el principal recurso que tiene es el mar y tiene que tener un mar prístino, no va a ser sostenible. La industria forestal, que el principal patrimonio que tiene, son esa área centro-sur donde se desarrolla, donde crece los bosques, las plantaciones, no vamos a ser sostenibles para que sea la industria minera o la industria agrícola. Entender que la naturaleza, la huella hídrica, es fundamental. Entonces, yo creo que quedamos prisioneros en una situación en que se marcó la pauta principalmente con lo de los permisos, la permisología. Creo que es una ley que, entendiendo que uno tiene que mejorar los procesos de toma de decisiones para que no sean tan burocráticos o duplicados, lo que tiene que entender es que hay un conjunto de elementos que deben perseguir la de proteger nuestro, el Acuerdo Marco de París y las NDC, tener ecosistemas que son frágiles. Felicito que hay Mauricio del gobierno regional infierno en esto de las islas de calor. Santiago va a ser invivible en 20 años más o en 10 años más si no tenemos incorporar esos elementos de que no estamos haciendo grandes losas de cemento, no existe ninguna visión, digamos, pensada en el cambio climático. Yo en eso, Pablo, creo que estamos entrando a otro ciclo, se dice la posibilidad del presidente de la República. Yo quiero ver que ahí el elemento, que la discusión ambiental no sea la disputa entre gobierno y oposición o entre progresistas conservadores. Creo que sea un elemento fundamental para que el gobierno que exista, que sea nacional, regional o comunal, sea un desde. Hay municipios que están haciendo muy buenos trabajos, y yo felicito mucho a lo que se está haciendo en el gobierno regional de Metropolitano. Le voy a preguntar ahí a Mauricio un poco más esto del Comité Regional de Humedales, tremendamente importante, hay que proteger estos ecosistemas, el Mapocho, se aprobó ahí el humedal abajo en Melipilla, que es un humedal urbano muy importante, tenemos que ir a las nacientes también, a los glaciares, pero creo que tenemos que tener más autoridades, más actores que incorporen cotidianamente la protección del medio ambiente y las soluciones basadas en la naturaleza en su quehacer. Esa es la reflexión que hago. Quizás no podemos sacar tantas o más leyes, pero lo mismo que dicen ahorita, cuando el investigador en qué procedimientos de evaluación de proyectos de financiamiento, nada que constituya islas de calor. Y por otro lado, termino con los elementos que logramos hacer, porque eso sí fueron en la ley de presupuesto, que al menos en estos tres ministerios logramos incorporar las soluciones basadas en la naturaleza en la discusión del proyecto, en obras públicas, en vivienda y en medio ambiente incorporadas ya como glosa. Esos son avances, pero creo que hay que seguir haciendo conciencia y tomando más actores que desde un pequeño municipio del norte, un gobierno regional metropolitano o una iniciativa de una fundación o un sector productivo en tal lugar está cambiando, está incorporando y puede mostrar resultados concretos en materia de agroecología y en términos de sostenibilidad para una mejor economía. No, muchas gracias, senador. Como usted decía en su primera intervención, y generando masa crítica en el fondo, que el tema esté presente. Y ahí lo vinculo con algo que coincidentemente también planteó Mauricio y que usted hace referencia, que quizá el peor retroceso es como la ausencia de este tema en el debate público, en el debate presidencial, que es como bien evidente, probablemente porque en los procesos políticos anteriores era un tema muy presente. Pero Mauricio, yo te quiero pedir tu análisis, tu reflexión con respecto al interés también de los gobiernos comunales, los gobiernos regionales que obviamente siempre nos han demostrado que tienen una conexión, una mejor conexión, yo diría, con la ciudadanía. Pero en particular por los gobiernos comunales. O sea, ¿cómo tú ves la incorporación en los planes también de los gobiernos comunales en estas materias y de las organizaciones de la sociedad civil? Aquí hay varios asistentes al foro que pertenecen a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, al mundo universitario, de cómo tú crees también que se puede incorporar y cómo puede aportar a esa masa crítica como menciona el senador.
Sí, gracias Pablo por la pregunta. Mira, yo quisiera aportar un elemento en temas ambientales, en distintos ámbitos también, pero que es muy relevante en temas ambientales, que es el excesivo centralismo que tiene Chile. Yo, de verdad que habiendo trabajado ahí en el Estado por más de 25 años, no logro entender por qué somos tan centralizados. Si uno mira cualquier país industrializado, miramos, ¿no es cierto?, a Europa, a Estados Unidos, pero si mira el vecindario, si miramos a Argentina, si miramos a Brasil, si miramos a Colombia, que vivió un proceso de descentralización hace no muchos años, es realmente inexplicable. Y esto es relevante por lo que tú estás preguntando, porque efectivamente las políticas y las iniciativas ambientales tienen mucha pertinencia respecto a la geografía, respecto del clima, respecto a la demografía de cada una de las regiones. O sea, no es lo mismo administrar la cuenca del río Maipo en la región metropolitana que en la región de los ríos, por ejemplo, que al menos hay tres cuencas grandes. O sea, las brechas son muy distintas y por lo tanto creo que hay un rol, algo que no hemos podido salir en ningún gobierno, o sea, en este gobierno tampoco se produjo una descentralización muy relevante, hubo muchas promesas incumplidas en ese sentido. Y creo que sin ninguna obligación los grandes superhéroes hasta ahora han sido los gobiernos locales. ¿Ah? Nosotros los gobiernos regionales estamos haciendo nuestro aporte, pero llevamos poquito tiempo desde la ley de fortalecimiento de los gobiernos regionales del 2021, ¿no es cierto? Y estamos haciendo un aporte relevante, pero quienes han sostenido la gestión ambiental son los gobiernos locales y son los que han innovado en distintos ámbitos. Yo siempre menciono a una comuna que es muy pequeñita en la región metropolitana, que es la comuna de María Pinto, que con muy poco presupuesto hizo una solución basada en naturaleza, que es un bosque de Miyawaki nativo, un pilotaje, y al lado puso una forestación tradicional. Y entonces pudimos comparar la diferencia de crecimiento y la diferencia de los servicios ecosistémicos de dos implementaciones en el mismo lugar al mismo tiempo, que nos permitió a nosotros después hacer un pilotaje en independencia y hoy día un programa regional en 33 comunas. ¿Ah? Entonces, yo diría que en esa escala las comunas han sido muy relevantes. Y también veo que hay harta gente de ONGs que han traído nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Nosotros hemos trabajado con muchas consultoras y ONG en implementaciones de SBN, ¿no es cierto? Por ejemplo, Agua y Tierra, ¿no es cierto? Hemos hecho ya varias implementaciones. Y quiero incorporar aquí también al sector productivo, propiamente tal. En el sector productivo, voy a dar un ejemplo puntual. El MUD, por ejemplo, el mercado urbano que está, ¿no es cierto?, en Tobalaba con Providencia, que es un mall en el fondo, es un mall, un centro comercial, tiene ese objeto, pero tiene el biodigestor más importante que yo haya visto en Chile y están produciendo a través de ese biodigester energía que se suma a los paneles solares y por lo tanto tiene un sistema tremendamente eficiente. La gestión de residuos que tiene el MUD es la mejor que yo he visto en Chile. Entonces, creo que muchos de estos ejemplos no están viniendo desde el gobierno nacional, están viniendo más bien desde los gobiernos locales, espero cada vez más gobiernos regionales, desde la ONG y también desde el sector productivo. Con esas cuatro patas, yo creo que podemos armar una mesa mucho más estable. Sí, no, efectivamente, Mauricio, ahí había una pregunta también muy vinculada a los gobiernos locales y a las iniciativas privadas que están alineadas en el fondo. ¿Ah? Pero yo, antes de ofrecerle la palabra para nuestra reflexión final, yo les quiero preguntar a los tres algo más concreto y común en el fondo. Independiente del resultado de la elección presidencial de este fin de semana, ¿en qué debería poner el acento el gobierno en esta materia? ¿Cuál es la prioridad número uno desde el punto de vista de buscar mayor profundidad en los temas planteados como la restauración ecológica, las soluciones basadas en la naturaleza, la agroecología? ¿En qué debería el gobierno apostar? Pamela. Yo diría que hay dos patas, digamos. Una es la implementación del SBAP y que no le recorten funciones. O sea, hoy en día es una amenaza que lo hemos visto constantemente de que una ley salió y empezaron ya a, como decir, aquí hay que recortar
Entonces, yo diría que es interesante el SBAP en el sentido de que tiene la llave, digamos, para el tema de la restauración y porque también el servicio de biodiversidad va a mirar el tema desde una lógica de lo que está dentro de las áreas protegidas, pero también lo que está fuera de las áreas. Y el gran problema lo tenemos sobre todo afuera de las áreas protegidas. Entonces, ahí yo diría que hay una oportunidad muy grande para poder, digamos, vehiculizar recursos, personal, política pública, digamos, desde el Estado. Y un segundo elemento yo diría que es la ley de cambio climático, que también tiene algunos elementos de este tipo de adaptación. Entonces, me da la impresión de que ahí habría que profundizar. No sé si una reforma a la ley, pero hay que mirarlo, digamos, hay que mirarlo más en profundidad. Y agregaría un tercero que es cómo generamos autonomías desde el Estado, pero para la población. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos muy en la lógica de siempre depender del Estado, como que si me ocurre algo, tengo que el Estado me tiene que llegar a solucionar. Lo que el Estado tiene que trabajar son políticas preventivas con la ciudadanía, medidas donde la propia ciudadanía también sea parte de esa solución. Si no, no va a haber descentralización. Entonces, como se me quema mi casa y me tienen que hacer una casa y recuperar mi casa, no, es como trabajemos en los cortafuegos, trabajemos, digamos, en cómo si hay un incendio, que esa casa no se queme en el fondo. Entonces, ahí donde tenemos que apuntar y hay que creer en la ciudadanía y en lo colectivo. Me da la impresión de que a veces se desconfía de cómo que la gente no es como que recibe la política pública solamente. Tenemos que hacer la parte de la política pública. La ciudadanía es la que puede, por ejemplo, fiscalizar. Cuando hay contaminación de algo, por ejemplo, de un humedal o lo que sea, es la ciudadanía la que tiene los videos y las pruebas donde está. Entonces yo diría que hay que confiar, digamos, en este pilar ciudadano para generar este tipo de soluciones también. Así que yo diría que esos son los tres elementos. No, muchas gracias, Pamela. Senador, lo mismo, ¿dónde está el acento que debería poner el gobierno en materia de profundizar esto? Súper interesante, usted tiene experiencia en aquello, la ley de presupuesto. A veces hay glosas pequeñas, pero que son muy significativas para el actuar del gobierno, de sus carteras, del Estado. Pero obviamente, reiterarle la pregunta, ¿dónde el próximo gobierno debería poner el acento en estas materias? Mira, la glosa, como tú bien indicas, Pablo, son indicadores, son aspectos en los cuales tú señalas, mire, este destructor, este concepto va a tener que ser utilizado con el presupuesto que lleva apalancado. Nosotros no vamos a tener en los próximos tiempos una gran disponibilidad de dinero para cambiar el curso. Pero yo haría una enumeración que creo que es clave y que está vinculado a elementos productivos, pero también a temas ambientales. Chile no puede seguir dándole espalda al reciclaje y al tratamiento de residuos. Estábamos ayer con la embajadora de Finlandia, que hace una extensa exposición de cómo se recicla en Finlandia, desde la base, desde los municipios hasta las instancias más altas. Nosotros en Chile la disposición de residuos, algo, estamos en la prehistoria. Y ahí creo que hay que romper intereses económicos, y ahí Mauricio, usted me ayudará principalmente en la región metropolitana, en que es mucho más conveniente seguir pagando millones de pesos, y ahí, perdóname, y ahí yo tengo una crítica muy devastadora a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales han hecho poco y nada en materia de tener, por ejemplo, lugares de reciclaje o vertederos eh, estructurados para las regiones. Digo, en mi región, en que, digamos, es algo realmente asombroso que seguimos teniendo un vertedero en que todas las comunas llevan allá pagando no sé cuánto y nos piden a nosotros en la ley de presupuesto que le ayudemos con más plata para el traslado. Desde Chiloé llevan en la basura, creo que a Los Ángeles, 700 kilómetros. Eso, Chile, y eso creo que tiene una virtud, porque tú descontaminas, generas valor y involucras a la sociedad. Yo creo que eso es un elemento fundamental. En segundo, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar el ciclo del cobre y del litio. Viene un precio espectacular del cobre, el litio tiene una importancia, ahí tenemos que tener nosotros una política también que, trayendo esta riqueza básica de nuestro país, que tenemos la virtud de que tenemos una gran cantidad, tenemos que retribuir. Y ahí me uno al royalty, a propósito del royalty, que creo que es una ley muy importante, pero también abolice un error que tenemos en Chile, que se distribuye a las regiones, se distribuye a los gobiernos regionales y se gasta en cualquier cosa.
Recuerdo en una oportunidad que vino el ministro de Hacienda, Marcel, en ese tiempo, y le preguntaba a los municipios de la región en qué se gastaban, de las cosas más increíbles que se te ocurren. Yo creo que ahí no hay que perder esa oportunidad. El royalty tiene que ser en recursos extras, pero que avancen en materia ambiental. También es obligación de nosotros, de la sociedad civil, de la política, de los centros académicos, decirle al alcalde, no se gaste el royalty en pagar deudas previsionales o en gasto corriente, hágalo en algo que cambie, reciclaje, por ejemplo, reciclaje de base, mejoramiento de plazas o, no sé, elementos. Y por último, yo creo que es importante que vincular esto del desarrollo productivo, del cuidado ambiental, también con un nuevo modelo de desarrollo. Y me termino con el acuerdo que estamos pidiendo mucho, este acuerdo más avanzado con la Unión Europea. La Unión Europea ha logrado avances, ha logrado elementos y Chile renueva ese tratado. Bueno, ahí hay elementos que tenemos que tenerlos. ¿Qué pasa con el ecoetiquetado? ¿Qué es lo que pasa con el reciclaje de nuestros productos, la huella hídrica? Yo creo que ahí tenemos que involucrar también al sector productivo que en un mejor medio ambiente nos va bien a todos, le va bien al sector productivo, le va bien al sector empresarial, pero le va bien también a nuestro país y eso ha tenido un impacto. Creo que ahí deberíamos dar el debate, el debate en lo que viene. No, perfecto, muy, muy, muy interesante, ¿eh? En tema de residuos, que siempre el acento está puesto en la disposición y pocas veces el acento puesto en cómo disminuimos la tasa de generación de residuos. O sea, despierta poco interés a veces esa línea de trabajo. Pero Mauricio, yo también vuelvo a ti con la misma pregunta, del punto de vista de la relación gobierno nacional, gobiernos regionales en esta materia, ¿dónde debería estar el énfasis, el acento del próximo gobierno? Sí, gracias, Pablo. Bueno, concordando con lo que dice Pamela, ¿no es cierto?, de involucrar a las personas y el foco que ha dado el senador Urresti y los residuos, yo creo que hay algo urgente que es cambiar la narrativa. Hoy día estamos en una narrativa muy compleja, donde la permisología ha pisoteado, se impone versus el cuidado de la naturaleza. Hoy día está muy posicionado ese tema, en términos generales, incluso en el gobierno actual, por supuesto, es uno de los principales bastiones del candidato Kast. También está en el programa de gobierno de la candidata Jara, y la verdad que eso nos pone como en una dicotomía entre el cuidado de la naturaleza y la productividad. Y en el fondo, en esa dicotomía es como que el cuidado de la naturaleza estuviera en contra de la productividad, cuando es todo lo contrario. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos intencionar desde gobiernos regionales, gobiernos locales, y ojalá sí lo tome también los gobiernos nacionales, es justamente mostrar que al contrario, que el cuidado de la naturaleza beneficia al mundo productivo y hace a las personas no solamente más felices, sino que les entrega un mejor nivel de bienestar. Si nosotros logramos cambiar eso, creo que se van a abrir muchas puertas, porque hay muchos gremios que ven los requerimientos administrativos y técnicos como una barrera que le quita empleo a la gente. Y la verdad es que estas iniciativas, como por ejemplo la SDM y este Policy Brief, no son más que oportunidades de empleos verdes para las personas, y es una forma de hacer la productividad distinta. No es un extra que hay que hacer porque es bueno, porque éticamente es correcto. Es una forma de abordar el mundo productivo que permite además cuidar el medio ambiente. Entonces yo diría que el principal desafío es salir de esta narrativa y buscar una nueva narrativa que concilie el cuidado del medio ambiente con la seguridad, con la productividad. Y tenemos ejemplos para demostrarlo. Voy a dar solo uno porque sé que nos queda poco tiempo, Pablo, pero nosotros eliminamos un vertedero ilegal en la comuna de Conchalí, ahí pegadito a Américo Vespucio. Era un terreno privado que estaba tomado, había un ruco, había habido un asesinato, había habido violaciones. Y nosotros recuperamos ese lugar con ayuda de la Fuerza Pública y de la Seremi de Salud. Y junto con los vecinos hicimos un parque que es en calle G, ¿no es cierto? Que hoy día hicimos primero una forestación, mejoramos la forestación vial, hicimos una pequeña plaza, hoy día se están colocando los juegos. Y claro, la comunidad está muy contenta, muy activa, le está colocando nombre al lugar. Pero lo interesante de esto es que bajaron los delitos.
O sea, no solamente bajaron los delitos, personas que vivían en la calle, los vecinos me contaban que volvieron a sus casas por una implementación que fue urbana, por una forestación nativa, participativa, cambió el delito. Entonces, ese es un ejemplo súper puntual, pero que te demuestra de que el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la productividad no son mundos separados que hay que hacer en cajitas separadas. Son temas que son parte de la misma crisis y podemos abordarlo en conjunto. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Lo que avanza, sin duda, sin parar, es el tiempo. Yo les quiero pedir en un orden distinto, el senador Mauricio y terminar con Pamela, su conclusión final, su reflexión final en la materia donde, bueno, han salido temas también bien concretos, ¿ah? El SVAP, la ley de cambio climático, los temas de desarrollo productivo, la gestión de los residuos, que tienen mucho que ver con los temas que hoy día estamos conversando y poderlo bajar a temáticas mucho más concretas también. Entonces, en esa conclusión final, en esa reflexión final, yo le ofrezco brevemente al senador, a Mauricio, a Pamela, en ese orden de poder compartir con la audiencia. Senador. Pablo, creo que, mira, esto siempre se hace corto. Yo creo que debiéramos hacer mucho más esfuerzos de pedagogía. Me alegra mucho que exista un gobierno regional mirando y citando ejemplos, no los grandes obras, sino pequeños, ahí en pequeñas comunitas, pequeños ejemplos que se llama Mauricio. A mí eso me encanta. Creo que desde abajo surge eso porque son efectos mucho más demostrables y que seguramente hay gente mucho más anónima que la trabaja. Creo que tenemos que generar una alianza virtuosa. Yo siempre digo, el Estado, el Ministerio, tienen miles de cosas. Yo también, a propósito del sancharismo, no espero que el Ministerio de Medio Ambiente resuelva o nos ayude con el humedal de Angachilla, de Valdivia o de, no sé, Minoco en Temuco. Es la comunidad, es la gente de esos sectores que lo hace. Yo creo que tenemos que activar más dinamismo, más soluciones desde abajo. Entonces, en mi reflexión, aparte de saludar y felicitar lo interesante de este debate, es que tengamos con alguna mayor frecuencia pedagogía y tal vez abordar temas o comunas o regiones, es decir, ya, por ejemplo, región metropolitana, esta situación. ¿Qué tenemos, qué vemos, qué podemos incorporar? Porque creo que el desafío va a ser importante, importante y también es tarea de nosotros, no esperar que el ministro, futuro ministro, ministra de Medio Ambiente tenga la gracia y tenga la virtud de cambiar el mundo y cambiar la política. Creo que nosotros podemos hacerlo y hay recursos. Y ahí, insisto, hay recursos municipales, hay recursos regionales, hay recursos en el mundo público y privado que podemos enfocarlos. Yo simplemente eso, felicitar, a disposición, seguiré de senador y seguiré en medio ambiente dando las peleas que haya que dar. Muchas gracias, senador. Mauricio, también le ofrezco ahí la palabra de su conclusión o reflexión final en esta conversación. Bueno, nuevamente agradecer el documento ahí a Pamela, al equipo, a Ecosur, ¿no es cierto?, y a la fundación que apoyó, ¿no es cierto?, la publicación de este libro, la Fundación Heinrich Böll. Súper necesario, creo que tenemos que seguir avanzando ahora con temas más concretos, con números. Creo que Mahatma Gandhi tiene una frase que dice, "Sé el cambio que quieres ver", ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que generar los cambios no solamente a través de pensarlo, de desarrollarlo, sino que haciendo distintas iniciativas. Y hay muchas cosas que todos podemos hacer. Bueno, por lo pronto tenemos que votar este domingo, eso es algo relevante. Elegir a nuestros gobernantes es fundamental. Pero también podemos hacer cambios importantes en nuestro entorno. Yo particularmente los dejo invitados el día 20 de diciembre a plantar nuestro bosque de bolsillo número 24 de 33 en la comuna de Pirque. Ahí lo vamos a hacer con la comunidad, esperamos juntar más de 200 personas y a través de ese gesto de plantar árboles, hierbas, herbáceas que mejoran la calidad de vida de la comunidad, también se generan cambios en nuestras conductas, se generan nuevas ideas, se generan nuevas alianzas, así que los dejo cordialmente invitados, Pablo. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Pamela, le ofrezco también la palabra de conclusión, de reflexión final, de poderlo compartir con la audiencia y con nuestro panel.
Mira, yo diría que lo interesante de este tipo de soluciones es que generan colaboraciones. Y yo diría que en un mundo en que está muy flipando con el tema de la inteligencia artificial, que estamos como en las redes sociales, que a veces nos hacen creer que estamos como juntos, pero la verdad es que no es así. Yo diría que esto genera como un sostén. La crisis climática, ecológica no se pasa solo. De hecho, mientras más solo uno se va quedando, ¿cierto? Se generan esas brechas en las cuales las soluciones no aparecen. Entonces, yo diría que lo interesante es que esto es lo socioecológico. La crisis es social y también es ecológica. Entonces, en eso tenemos que apuntar y también hacer mención al mundo rural. Hoy en día, ¿cierto? Estamos muy enfocados en las ciudades, pero necesitamos también enfocarnos y mirar lo rural, qué está pasando con las parcelaciones, qué está pasando con la agricultura familiar campesina, qué es lo que cómo vamos a abordar también ese mundo que no se puede despoblar, digamos, si nos quedamos sin alimentos, si nos quedamos, digamos, sin el sostén de la agricultura familiar campesina, es que nos va a faltar comida en nuestras mesas. Entonces, yo diría que tenemos que potenciar este tipo de soluciones para, en el fondo, generar una adaptación que el cambio climático, como yo decía al inicio, va a ocurrir igual. ¿Cierto? Entonces es cómo nos preparamos para transitar eso de manera un poco más amable, que es un futuro que obviamente todavía no sabemos ni siquiera cómo se va a comportar. Entonces, mejor que nos pille preparados a que estemos, digamos, sin mirar cómo tenemos que transitarlo. Yo quiero agradecer con mucho énfasis tanto a Mauricio y al senador Alfonso de Urresti por haberse dado este espacio, ¿cierto? Y también a la Fundación Heinrich Böll que nos acompañó siempre nos ha acompañado, digamos, en estas ideas que se nos ocurren. Y bueno, y también a País Circular que han hecho un trabajo genial en la convocatoria y todo. Así que muchas gracias y a todos los auditores que estuvieron, digamos, hoy día en este espacio. No, muchas gracias a ti, Pamela. La primera colaboración es muchas gracias por la invitación a Ecosur, la invitación a País Circular, la colaboración, obviamente, de la Fundación Heinrich Böll y la participación y el tiempo del senador. La verdad que es un honor tener al presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Chile compartiendo acá esta importante reflexión con más de 140 personas en línea, que después ustedes lo van a poder revisitar en las redes sociales de País Circular, lo van a poder leer en País Circular. Esta y otras experiencias para nosotros son muy importantes, va generando masa crítica, como decía el senador, y obviamente seguimos muy de cerca los análisis, las acciones concretas que desarrolla en particular el gobierno regional de Santiago, que ha sido muy activo en la materia. Así que de parte de País Circular ha sido un gusto, le agradezco a todos la participación, la presencia y que tengamos un buen día y un buen fin de semana. Y como decía Mauricio, hay que ir a votar el día domingo. Rodrigo, Alfonso, tienen ahí. Yo muy cortito. Muchas gracias también. Y dejarle nuestros links en nuestro Instagram, nuestro LinkedIn, nuestro sitio web de la Heinrich Böll para que puedan entrar, ver los proyectos en que estamos trabajando, los aportes, agradecer a la PAME y al equipo de COSUR, a País Circular, las autoridades presentes. Eso, muchísimas gracias y eso, dejé en el chat los links para los y las interesadas. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Senador. Solo brevemente que alguien escribía de Calama, el día jueves vamos a estar en Calama como Comisión de Medio Ambiente a propósito de una petición que nos hizo el alcalde por la defensa de un humedal en el río Loa, el humedal urbano del río Loa. Vamos a estar ahí sesionando, recorriendo y el viernes en la mañana, el viernes 19, vamos a estar en el humedal urbano La Chimba en Antofagasta, que también es un tremendo esfuerzo que se ha hecho allí y además ese humedal fue merecedor de un premio en la convención de Ramsar en Zimbabue en junio, en julio, así que también vamos a estar visitándolo. Ahí alguien me escribía de Calama, vamos a estar funcionando en el municipio, no sé a qué hora, parece que es en la tarde, pero vamos a estar recorriendo el humedal del río Loa y sesionando formalmente en dependencias del municipio como Comisión de Medio Ambiente del Senado. Perfecto. Ahí absolutamente compartía las iniciativas de la Fundación, el 20, el bosque de bolsillo de la región metropolitana Ah, y la bueno.
a los humedales ahí de Calama en particular. Así que a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una excelente conversación de un tema muy relevante por los tiempos que vienen. Muchas gracias a todos y a todas.